similar en La Guajira, que está metida en un problema desde cuando Cruz Verde decidió anunciar la suspensión de la entrega de medicamentos. Doctor Rueda, buenos días. Néstor, muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo y para toda su audiencia. Y entonces, ante la crisis de salud, el ministro Jaramillo, el ministro de Salud, diciéndole cumplen o cumplen. ¿Qué va a hacer Sanitas con el tema de medicamentos y 6 millones de afiliados que están preguntando si tienen sus medicinas, doctor Rueda? Bueno, Néstor, lo primero es que le agradecemos al ministro que nos recuerde que debemos cumplir, pero es una cosa que hemos hecho los últimos 28 años y lo vamos a seguir haciendo. Y lo hemos hecho muy bien, yo creo, y el tono y la forma en que se ha hecho pues no nos genera tranquilidad, pero independiente de ello, lo que nosotros estamos es, no solo desde el viernes que recibimos la notificación de Cruz Verde, sino entendiendo la situación que estamos viviendo desde hace algún tiempo por estos problemas de financiación. Hemos desarrollado muchas alternativas para reaccionar en caso de que esto ocurra. Nosotros estamos trabajando intensamente, en primer lugar, para que Cruz Verde pueda continuar con la prestación de estos servicios y el suministro de estos medicamentos, pero si no es posible, estamos buscando alternativas con otras instituciones con las que ya trabajamos, con otras nuevas, para evitar que vaya a haber realmente una falla en la atención de estos usuarios, pero como lo he dicho tantas veces, Néstor, esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos que el gobierno entienda la realidad de las cifras y actúe de acuerdo a las competencias y responsabilidades que tiene. ¿Es cierto que usted, Sanitas, le debe a Cruz Verde 400.000 millones de pesos? Néstor, es cierto, hay 400.000 millones de pesos en facturas que nos ha presentado Cruz Verde que no hemos pagado. Pero también es cierto que la financiación de esas tecnologías, en particular de las tecnologías no PBS, es una responsabilidad del Estado. No, la responsabilidad de financiarlas no es de Cruz Verde, no es de Sanitas, es el Estado quien tiene que garantizar pero esos perdóneme, recursos. Si Cruz Verde le pasa a usted facturas que suman 400.000 millones de pesos, ¿por qué usted no se las ha pagado a Cruz Verde? Porque no tengo los recursos para pagarlas, Néstor. ¿Y por qué no tiene los recursos? Porque los recursos que entrega el gobierno para pagar en específico esas tecnologías no PBS, en este momento nosotros recibimos alrededor de 32.000 millones de pesos mensuales para financiar esas tecnologías y el costo real de esas tecnologías es de 55.000 millones de pesos. ¿Pero son tecnologías o medicinas? Por tecnologías me refiero a medicamentos, a pañales, a alimentos especiales, a la financiación de cuidadores para personas que tienen dependencia. Es un tipo, pues son varios tipos de servicios. La gran mayoría de ellos son medicamentos, y como la gran mayoría son medicamentos y Cruz Verde es un actor muy relevante dentro de nuestra red de prestación, por eso la cifra de Cruz Verde es la más grande en esa insuficiencia. Sí, doctor Rueda, la gente que está afiliada a Sanitas en este momento que lo escucha, ¿se va a quedar sin medicamentos desde el 15 de noviembre? No se puede quedar sin medicamentos, Néstor. No puede ser así porque entre otras cosas... ¿Cómo van a hacer si Cruz Verde no se los entrega a usted? Pues lo primero es que necesitamos que el gobierno garantice que va a haber financiación suficiente para eso. ¿Sí? Porque sin financiación suficiente, ni con Cruz Verde, ni sin Cruz Verde, ni con otro operador, va a ser posible el suministro. Nosotros, y digamos acá le quiero contar, estos medicamentos no PBS equivalen aproximadamente al 3% de todos los medicamentos que se entregan en el mes. Son más o menos unos 33.000 usuarios de más de 1 millón de usuarios que reciben medicamentos al mes. Son personas que tienen unas condiciones muy particulares, enfermedades muy complejas, crónicas, de alto costo, son personas muy vulnerables. El que sea un 3% no significa que no debamos atenderlos, pero digamos el 97% de las atenciones está garantizada y en ese 3% estamos buscando soluciones muy rápidas para que en caso de que Cruz Verde no pueda continuar, alguien continúe haciendo. Sí. Pero sin financiación, Néstor, tengo que decirlo que no es posible hacerlo. Y esa financiación claramente no puede provenir de privados, sino tiene que provenir del Estado. ¿Desde cuándo empezó a crecer esa deuda que hoy va en 400.000 millones de pesos de Sanitas con Cruz Verde, doctor Rueda? Los últimos 3 años.
se ha generado este déficit. Realmente lo no PDVSA tiene insuficiencias históricas desde hace más de 15 años, pero digamos este capítulo particular inició desde que se implementó un mecanismo de pago por estas tecnologías que se llaman presupuestos máximos. Esto inició en marzo del 2020 y el primer cálculo que se hizo de presupuestos máximos ya se veía que era insuficiente, y esa insuficiencia no ha sido corregida en estos 13 años ni por el gobierno anterior ni por este gobierno. ¿Qué significa ese mecanismo de presupuestos máximos y por qué ustedes en Sanitas atribuyen a ese hueco lo que está pasando hoy con la escasez de medicamentos o con la falta de medicamentos que se daría por parte de Cruz Verde para entregar a los pacientes de Sanitas, a los 33.000 pacientes que usted nos menciona? Los presupuestos máximos son un cálculo que hace el gobierno. El gobierno dice, para atender todas estas tecnologías, medicamentos, insumos, que no son parte del plan de beneficios, hace una estimación y dice, yo le voy a dar a esta EPS este valor, a esta EPS este valor. Es un cálculo que se hizo a comienzos del 2020, que se ha renovado año tras año, y en ese cálculo definen unas mensualidades y nos entregan mensualmente unos recursos, y con eso nosotros tenemos que pagar todas esas tecnologías. Desde el comienzo, pues ese cálculo fue insuficiente, las tecnologías venían costando más de lo que se calculó en ese momento y siguieron costando más. Entonces, mes a mes se ha generado un déficit que, como lo decía ahora, para los últimos meses ha sido aproximadamente de 23.000 millones de pesos, y estos 3 años con déficits mensuales de semejantes generan una insuficiencia que para todas las tecnologías no PDVSA en nuestro caso es de 500.000 millones de pesos, y Cruz Verde, que es el principal facturador allí, pues tiene a su cargo esos 400.000 millones de pesos. Es un cálculo del gobierno de una transferencia económica que no ha sido suficiente en todo este tiempo. Sí, doctor Rueda, como aquí el problema es de plata, en las últimas horas usted le propuso al gobierno que fuera el mismo gobierno el que le girara directamente a las farmacias, en este caso a Cruz Verde, que es la que podría dejar de entregarle medicinas a los afiliados de Sanitas EPS. ¿Por qué proponer esa solución? ¿Por qué cree usted que la salida sería el giro desde el gobierno a las farmacias? La salida en sí no es el giro directo. El giro directo es una forma de transferir recursos. Hoy los recursos se transfieren a la EPS a través de los presupuestos máximos, y la EPS paga facturas a los prestadores. El giro directo es una transferencia directa de los recursos del Estado a los prestadores. Pero el giro en sí no resuelve la situación. Lo que resuelve la situación es que los recursos sean suficientes, que ese cálculo sea suficiente. Pero usted, ayer planteó como solución esa posibilidad de que el giro directo llegara a aliviar la situación. O sea, el giro del ADRES a Cruz Verde sin pasar por Sanitas. Sí, señor. La razón por la que veo que es una solución es que si la ADRES realmente conoce los montos de facturación, conoce las cantidades de los servicios que se prestan, que igual hoy las puede conocer, pero si las conoce directamente como pagador de esos recursos, va a ver de frente la insuficiencia, va a entender que realmente si hay unas facturas que superan ese monto adecuado por el gobierno, y siendo la ADRES parte del gobierno, muy probablemente va a avanzar mucho más rápidamente que lo que ha hecho hasta ahora en entender que se deben destinar más recursos para cubrirlo y que los recursos sean suficientes para el prestador. La razón es que si ellos manejan el proceso de esa manera, van a ver las cifras reales que hoy no han querido ver. Y van a saber exactamente de cuánta deuda estamos hablando. Pero, doctor Rueda, ¿usted tendría esta propuesta de giro directo solo para las farmacias o para algún otro proceso del sistema de salud y de lo que maneja Sanitas? Miren, el giro directo hoy es parte del sistema de salud. De hecho, tal vez no todos lo saben, pero una parte de los recursos que nosotros administramos se giran directamente a los prestadores. En muchas ocasiones los pagos que nos tiene que hacer la ADRES los hace a través de giro directo. No nos envía los recursos a nuestra cuenta, sino que los paga directamente a los prestadores con una instrucción nuestra de cuánto se le debe pagar a cada prestador. El giro directo ya existe. El gobierno plantea que en el desarrollo de la reforma de la salud se contempla el giro directo, y nosotros realmente, aunque no creemos que sea algo absolutamente estructural y necesario, el sistema tiene cosas más necesarias, estamos de acuerdo en que se haga de esa manera. O sea, el giro directo también se pudiera hacer con los servicios del PBS. Lo que me parece que es muy importante que se entienda es que el giro directo o el giro oportuno, que era lo que planteaba ayer el gobierno,
no resuelve que los recursos que se giran sean insuficientes. Entonces, sea por giro directo, sea por giro a los prestadores, se gira anticipadamente. Sí. Si los recursos no son suficientes, nos vemos abocados a esta situación y es lo que ha ocurrido. Los recursos sí se giran. Pero entonces ese giro directo... Señora. Sí, pero he dicho giro directo, entonces lo que usted está diciendo es que sea únicamente para los medicamentos e insumos que no están contemplados en el plan de beneficios de salud o para todo el 100% de los medicamentos que ustedes entregan, porque dice usted que estos no PBS equivalen únicamente al 3% de los medicamentos que mensualmente tienen que entregarle a sus afiliados. ¿Sería ese giro directo para todo o solamente para estos que no están cubiertos? Lo proponemos para estos que no están cubiertos, que te quiero decir una cosa, es el 3% de la cantidad de pacientes atendidos, pero equivale al 20% de los recursos de medicamentos. ¿Sí? Acá hay unos medicamentos particularmente más costosos, pero siendo son tratamientos para enfermedades de alto costo. Sí, señor, son pacientes muy vulnerables, pacientes que tienen enfermedades muy complejas. Esa es la razón por la cual a través de redes sociales hay tanta gente preocupada por esa suspensión de medicamentos, ¿no? De acuerdo, y yo lo he anticipado, o lo he mencionado en ocasiones, lo que gira alrededor de los presupuestos máximos y de la falla en la atención de presupuestos máximos tiene el carácter de crisis social, porque acá hay personas no solo con enfermedades muy complejas, sino personas con dependencia, con discapacidad importante, que requieren transportes especiales. Una falla en la financiación de lo no PBS va a afectar a un grupo muy particular de la sociedad que es muy vulnerable, y por eso la preocupación de no resolver esto oportunamente. Sí, doctor Rueda, ¿cuántas órdenes de medicamentos, cuántas tienen ustedes represadas después de la alerta de Cruz Verde de no darles más medicamentos? Mira, la alerta de Cruz Verde de la suspensión de servicios se acompañó de un listado de aproximadamente unas 19,000 personas que tenían medicamentos pendientes de entrega. Nos lo entregó el viernes anterior y trabajamos todo el fin de semana, estamos trabajando en resolver esas cosas que estaban pendientes. Te quiero contar que hay cosas, tanto no PBS como del PBS, pero hay una cosa muy importante. ¿Hay 19,000 personas que se quedaron sin medicamentos? Que tenían medicamentos demorados en su entrega, ya esa cifra ha bajado sustancialmente con el trabajo de los últimos 5 días. Pero hay una cosa que quiero mencionarles y que es importante. Nosotros al mes dispensamos más de 1 millón de medicamentos, dispensamos medicamentos a más de 1 millón de personas. Hay dificultades. Ayer el superintendente mencionaba que a lo largo del periodo de gobierno habían 30,000 quejas por acceso a medicamentos. Nosotros quisiéramos que fueran cero, que no hubiera ninguna queja y que pudiéramos suministrarlo todo al 100%. Y ustedes saben que el tema no solamente se refiere a la financiación, sino que hay problemas de desabastecimiento global y sectorial y del país de medicamentos. Entonces, esas 30,000 quejas no queremos que existan, pero son solo una proporción menor de los 14 millones de medicamentos que hemos entregado durante este periodo de gobierno. Entonces, hay dificultades allí. Cruz Verde nos informó esto, hemos trabajado con otros operadores para corregir esas fallas con estos 19,000, la cifra hoy es sustancialmente menor, y se seguirán presentando dificultades que algunas son ajenas a Cruz Verde y ajenas a nosotros, que son parte del sistema. Sí existen pacientes que tienen dificultades de acceso ahora, y es lo que hacemos, lo que estamos haciendo en este momento en nuestra contingencia para evitar que eso siga ocurriendo y que no vaya a crecer. Claro, doctor Rueda, usted entenderá la preocupación de los pacientes, y hay una diferencia grande entre un paciente que necesita una aspirina, un acetaminofén, y el que está necesitando medicamentos para enfermedades graves que ustedes llaman de alto costo. Tal vez tienen ustedes allí en Sanitas la cifra de cuántas personas de esos 19,000 pacientes son por enfermedades graves, doctor Rueda. Mira, no tengo la cifra exacta ahora, pero te quiero decir que la gran mayoría de esos 19,000 pendientes que estaban allí, la gran mayoría son pañales y son elementos de aseo con los que ha habido una dificultad particular. Hay pacientes allí que tienen medicamentos para enfermedades, para tratamientos en curso de cáncer, que son la prioridad que identificamos y que empezamos a resolver, y yo estoy seguro que si no todos, la gran mayoría de ellos están resueltos, pero hay tecnologías como pañales, como alimentos especiales que son los que más suman. ¿Y por qué están para estos efectos, doctor Rueda, en la misma categoría pañales y medicinas para enfermedades de alto costo?
el contenido de esas coberturas, esas tecnologías no PBS, básicamente lo define lo que no está en el plan de beneficios, Néstor. Lo que ocurre acá es que hay muchos desarrollos tecnológicos en la industria farmacéutica que generan nuevos medicamentos que no estaban dentro del listado del plan de beneficios. Y cuando llegan al país esas nuevas tecnologías normalmente ingresan como coberturas no PBS. Entonces, por eso hay allí medicamentos de cáncer, porque lo que se busca es que el tratamiento integral de todas estas patologías de alta complejidad esté dentro del PBS. Y la razón por la que están los pañales y esos elementos de aseo, en la mayoría de las ocasiones son personas que acceden a estas coberturas a través de acciones de tutela o de mecanismos legales en los que un juez ordena que sea el sistema de salud quien suministre este tipo de elementos que realmente, pues yo creo que todos entendemos que no necesariamente son la prioridad del sector salud, pero que son necesarios para algunos. Doctor Rueda, una pregunta final. ¿Es cierto que Sanitas, esto fue lo que dijo ayer el ministro de Salud, se ganó el año pasado, tuvo utilidades de 300.000 millones de pesos? Néstor, el año pasado la EPS Sanitas tuvo pérdidas por 430.000 millones de pesos. Yo creo que ese es un dato que... ¿De dónde saca el ministro la cifra de que ustedes ganaron 300? Es decir, hay gran diferencia entre ganar 300 y perder 400. Sí, y es un poco, realmente en esto lo tengo que decir, la forma en que uno transmite la información y la información que transmite. La EPS Sanitas, como muchas otras entidades del sector salud, hace parte de un grupo empresarial. Un grupo empresarial como lo es Sura, como son las cajas de compensación familiar. Hay muchos otros grupos. Nosotros somos parte del grupo Keralty y el grupo Keralty tiene otras entidades como parte del grupo. Tiene unas clínicas que ustedes conocen, la Clínica Colombia, la Clínica Reina Sofía, la Clínica Santa María del Lago. Tiene una universidad, tiene una fundación, tiene una entidad de medicina prepagada. Esas entidades son también empresas independientes de la EPS. ¿Cómo me dijo que se llama el grupo? Keralty. ¿Y Keralty sí ganó el año pasado 300.000 millones de pesos? Yo creo que al ministro le faltó incluir ahí las pérdidas de la EPS, porque Keralty sí tuvo utilidades como grupo y las empresas tuvieron utilidades, pero la pérdida de la EPS pues fue, digamos, uno de los elementos complejos para el grupo. Y le quiero decir que las clínicas del ganaron, grupo... ganaron 300.000 en Keralty, descontando los 400.000 que perdieron en Sanitas. Néstor, voy a ser honesto con usted, no tengo las cifras detalladas de cómo consolida el grupo, las podemos compartir en algún momento, pero las demás compañías del grupo tuvieron unas utilidades, eso es cierto. Las de la EPS fue una pérdida muy grande, las clínicas tuvieron una utilidad que está por debajo, menos de la mitad del promedio de las utilidades de las clínicas del sector. Y sí hubo utilidades en el grupo. Es que le pregunto, pensando en cómo lo ve el gobierno, en cómo lo ve el ministro. Al ministro no le gusta que empresas que presten servicios de salud ganen plata, porque al final de cuentas esa es la gran diferencia. El gobierno dice, esto no puede ser un negocio. ¿Es un negocio la salud en Colombia, doctor Rueda? No, la salud en Colombia no es un negocio. Colombia tiene un sistema de salud que ha generado unas garantías en los últimos 30 años muy valiosas para los colombianos, que tiene una cobertura muy importante, que tiene una capacidad de prestar desde vacunas hasta trasplantes con un ingreso, como lo mencionábamos, muy bajo, de poco más de 100.000 pesos mensuales por persona. Entonces, no es un negocio, porque Colombia en estos 30 años ha logrado un acceso importante, unas mejoras en sistemas de salud con un gasto de bolsillo de los colombianos muy bajo. Y como todos los sectores requiere de empresas y requiere de instituciones que participan allí, algunas empresas generan utilidad. Los prestadores de servicios, Néstor, si usted consolida las utilidades que dan los prestadores de servicios, son de varios billones de pesos al año y son utilidades lícitas porque hay inversiones, porque hay capitales en riesgo allí. No, yo no creo que sea un negocio, yo creo que se desdibuja un poco la función social del sistema de salud colombiano. ¿Podría interpretar el tema de utilidades que que el negocio, que las utilidades están, es en la integración vertical? No, yo creo que no se puede interpretar así, Néstor, por dos razones. Lo primero, y lo estaba mencionando ahorita, las clínicas que son parte del mismo grupo Keralty y que trabajan en alguna proporción con los usuarios de la EPS Sanitas,
genera una utilidad que es una utilidad, si me permite decirlo, discreta, porque está por debajo de la mitad de la utilidad promedio del sector de las clínicas. Lo primero. Lo segundo es, en magnitudes, la pérdida que tiene la EPS Sanitas desde hace 2 años es en magnitud absolutamente superior a cualquier margen de utilidad que tengan las clínicas. Y realmente yo también creo que se desdibuja porque estas clínicas que le aportan a la EPS Sanitas, le aportan calidad, le aportan atención de nivel primario en sitios donde no existen, le aportan camas pediátricas en ciudades donde no están disponibles, le aportan camas de salud mental cuando hay déficit. Estas clínicas aportan un gran valor, no solo en la calidad de la atención, sino en las necesidades del sistema de salud. Entonces, la tesis de que estas pérdidas lo que hacen es lograr que otras compañías tengan recursos no es cierta. Realmente nosotros contratamos nuestras clínicas como contratamos a todas las demás clínicas que tienen una operación similar a las de muchas otras clínicas, sí. Y realmente el problema es que los recursos que financian el sistema público de salud son claramente insuficientes. Y yo creo que lleva la conversación y distrae la conversación de algo que tenemos que resolver como colombianos, y es que la financiación del sistema público está en una situación compleja, viene en una situación compleja hace varios años. La pospandemia nos puso en una situación más crítica aún, y si como sistema de salud, con el concurso del gobierno, no somos capaces de enfrentar ese problema, vamos a abocarnos a una crisis a la que no tendríamos que llegar, porque tenemos un buen sistema de salud y fiscalmente tenemos la capacidad de resolver la situación. Eso es de lo que se trata, porque me parece que no están en la misma carretera. Doctor Rueda, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a usted muchas gracias por interesarse en este tema, porque yo creo que es la visión y poder hablar de esto abiertamente con todos los colombianos lo que nos va a ayudar a que el gobierno siga el camino correcto. Feliz día para usted también. De acuerdo, me parece que hacen bien en aclararle a la gente, a 6 millones de afiliados, cuál es la situación con el tema de medicamentos. 7:43. Estás escuchando